Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. Cartas a la Iglesia. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En el primer siglo del cristianismo ya había muchos falsos profetas. Por esto, Juan exhorta a no creer ciegamente a cualquier autoproclamado maestro, apóstol o profeta, sino comparar lo que dicen con toda la palabra de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Para el budismo, Jesús es un ser iluminado. Para el islamismo, solo un profeta. Para el hinduismo, un buen maestro. Y para el judaísmo, un falso Mesías. Pero para los cristianos, Jesús es el Verbo eterno, creador de todo, que se hizo humano para dar su vida por nuestros pecados, y que resucitó y regresará para juzgar con poder y gran gloria, y su reino no tendrá fin. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. El anticristo es todo aquel que se opone a Jesús, el Mesías o Cristo, que niegan que Jesús es el Mesías, Dios hecho carne para salvarnos. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Todos los que pertenecemos a Dios somos templos de su Espíritu Santo. Al principio de la creación, el Espíritu de Dios se movía con poder creador. Él es mayor que todo espíritu o ser creado. En Él podemos vencer todo espíritu satánico o humano. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Todo el que enfatiza las riquezas de este mundo, sus placeres y la vanagloria de esta vida, no habla de parte de Dios, sino de su propia carnalidad. Debemos alejarnos de ellos. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor unos por otros debe ser la característica principal de los hijos de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios
para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En cada Navidad recordamos y nos regocijamos que en Belén, el pueblo de David, nos nació un Salvador. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En cada Pascua debemos recordar que el amor de Dios consiste en que siendo aún pecadores, Dios nos amó y dio a su Hijo para pagar por nuestros pecados y darnos salvación. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Si Dios nos amó tanto, siendo aún pecadores, nosotros podemos amarnos unos a otros y aún también a nuestros enemigos. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Nuestra salvación depende de conocer y creer en Jesús como el unigénito de Dios y permanecer en Él, para que Él permanezca en nosotros, sin dudar jamás de su gran amor. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Si en verdad amamos y vivimos como Jesús vivió, no tendremos ningún temor cuando Jesús regrese para juzgar al mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Jesús nos dio el primero y más grande mandamiento, y dijo que el segundo es semejante:
que toda la ley y los profetas se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Esta serie de cartas continuarán. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es la exhortación de Juan para todos los hijos de Dios? A no creer toda enseñanza, sino probar si viene de Dios. No debemos creer a cualquier maestro, apóstol o profeta, sino comparar lo que dicen con toda la palabra de Dios. Pregunta número 2. ¿Por qué el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios? Somos de Dios cuando reconocemos que Jesús es el Verbo eterno, creador de todo, que se hizo humano para dar su vida por nuestros pecados, que resucitó y regresará para juzgar con poder y gloria, y su reino no tendrá fin. Pregunta número 3. ¿Cómo se manifiesta el espíritu del anticristo? Oponiéndose a Jesús, el Mesías o Cristo, negando que Él es Dios hecho carne para salvarnos. Pregunta número 4. ¿Por qué podemos vencer todo falso espíritu que se opone a Jesucristo? Porque el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, y es más poderoso que todos los espíritus que están en el mundo, sean humanos o demoníacos. Pregunta número 5. ¿Quiénes son los del mundo y que hablan de las cosas del mundo? Todos los que enfatizan los bienes y riquezas de este mundo, sus placeres carnales y la vanagloria de esta vida. Son mundanos aunque se digan cristianos. Pregunta número 6. ¿Por qué el que no ama no ha conocido a Dios? Porque Dios es amor. El amor debe ser la característica principal de los hijos de Dios. Pregunta número 7. ¿En qué consiste el amor de Dios? El amor de Dios consiste en que siendo aún pecadores, Dios nos amó y dio a su Hijo para pagar por nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna. Pregunta número 8. ¿Por qué debemos amarnos unos a otros? Porque si Dios nos amó siendo aún pecadores, nosotros podemos amar a nuestros hermanos y aún a nuestros enemigos. Pregunta número 9. ¿Cómo podemos permanecer en Dios y Él en nosotros? Cuando confiamos y declaramos que Jesús es nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Nuestra salvación depende de conocer y creer en Jesús como el unigénito de Dios y permanecer en Él, para que Él permanezca en nosotros, sin dudar jamás de su gran amor. Pregunta número 10. ¿Por qué en el amor no hay temor? Porque el perfecto amor echa afuera el temor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pregunta número 11. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Pregunta número 12. ¿Por qué miente el que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano? Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.